Bueno, pero esta caída de la desigualdad tiene como varios puntos de discusión que tienen que ver con, primero, una pregunta que se planteaba hoy de mañana, que era si al trabajar y al realizar todos estos análisis con encuestas de hogares, no nos estamos perdiendo temas de... A ver, ¿estoy diciendo bien? Quería decirles esto antes, perdón, pero si no nos estamos perdiendo temas de ingresos altos. Entonces, para eso les quería comentar que efectivamente hay un conjunto de investigaciones que se están llevando a cabo desde hace un tiempo, lideradas por Atkinson, Piketty y otros investigadores, entre los cuales está Facundo Alvaredo, que están tratando de ver, en base a informaciones de fuentes tributarias, qué sesgos tienen las encuestas de hogares en la captación de los ingresos muy altos. Entonces, tienen un sitio web que ahí se los pongo por si les interesa, donde tienen estudios, se llaman Top Incomes, para muchos países. Hay un estudio para América Latina, por ahora hay un trabajo para Colombia, otro para Argentina y ahora se está haciendo uno en Uruguay. El trabajo de Colombia muestra que el 1% del ingreso de la población concentra el 20% del ingreso, que si uno corrige la subcaptación de la encuesta de hogares con estas estimaciones provenientes, como les digo, de registros tributarios, encuentra que la desigualdad igual cae en Colombia, pero la tendencia es mucho menor que la que se observa solo con encuestas de hogares y que el 1% de la población sigue captando el 20% del ingreso a lo largo de todo el periodo, ¿no? O sea que hay una redistribución que no estaría llegando a ese sector, que es algo que se mencionó hoy en la discusión. Entonces, es una manera complementaria de analizar la desigualdad. Tiene también otros problemas, como que capaz que la gente le miente a la encuesta de hogares, pero también subdeclara en los registros tributarios, pero está dando perspectivas que permiten complementar la información de encuestas de hogares. Sería como un punto a mirar mejor cuando uno hace afirmaciones a partir de lo que pasó con las encuestas, con la desigualdad de las encuestas de hogares. No para nada invalida el análisis de las encuestas de hogares, pero lo complementa. Entonces, un punto sería poder, para calificar esta caída de la desigualdad en América Latina, tener más información de ingresos altos. Y ya que eso nos permitiría tener una pintura más completa, capaz. Lo otro que uno podría cuestionarse es la sostenibilidad de esta caída, ¿no? ¿Podemos hablar o no de una tendencia? Bueno, eso hay que mirarlo más en el largo plazo, ¿no? Y otra pregunta podría ser, ¿en qué medida esta caída en la desigualdad, sea moderada, como decía Martín hoy, se ha traducido en la caída en la desigualdad en otras dimensiones del bienestar que serían valorables desde la perspectiva del desarrollo humano? Finalmente, en relación a estas calificaciones, cabe preguntarse qué tanto margen hay para que las políticas estas que mencionaba hoy de transferencias, de expansión del gasto público y de ingresos laborales sigan haciendo efectos y sigan generando caídas en los índices de desigualdad. O sea, ¿ya lograron todo su efecto o hay que pensar o ver si se necesitan nuevas generaciones de políticas que puedan seguir generando mayores reducciones de la desigualdad? Son temas un poco de investigación que surgen a partir de
de esa controversia sobre por qué la desigualdad cae y qué tan sostenible y permanente es esta caída. Acá les traigo un ejemplo de Uruguay, de un trabajo que hicimos recientemente para el PNUD, pero esto quizás se aplique para otros países. Acá lo que tratamos de ver es, en algunas dimensiones que se pueden ver con encuestas de hogares, qué tanto la desigualdad se modificó en dimensiones que no son ingreso. Entonces, para eso lo que hacemos es dividir a la población en centiles, no en deciles, ¿no? de ingreso, y dibujar para cada uno de los centiles, por ejemplo, en el cuadrante A, el promedio de años de educación del centil, de los adultos, y lo hacemos para, no se ve nada, ¿no? Para los años 2006 y 2010. El cuadrante A tiene educación, años de educación promedio, el cuadrante B tiene hacinamiento, el cuadrante C tiene un indicador compuesto de acceso a bienes durables y el cuadrante D tiene la proporción de hogares con acceso a techo de planchado de hormigón. Bueno, esto debería hacerse con otras dimensiones, con dimensiones de participación, con dimensiones también de percepciones. Está hecho con algunas dimensiones como más de las que uno puede captar en las encuestas de hogares. Básicamente lo que nosotros encontramos es que si miran donde hay un mayor cambio es en el C, que es el acceso a bienes durables, ¿no? Y ahí lo que nos está diciendo es que hay una expansión grande del acceso a bienes durables en los estratos bajos y medios. Acá no incluimos, hay un plan en Uruguay de entregar computadoras a los niños, no incluimos eso, o sea, sería consumo privado, digamos, de bienes durables, para no entorpecer. Si ponemos eso, es mucho más progresiva todavía la curva. Entonces, básicamente lo que nos está mostrando es que hay un acceso mayor a bienes durables que puede ser producto del abaratamiento de los bienes de consumo, como también producto del aumento del ingreso de los hogares. Mientras tanto, en educación casi no notamos cambio. Y tenemos un pequeño cambio en hacinamiento y algo en proporción de hogares con techo de planchado. Con esto, entonces, un poco estamos viendo que capaz que los mayores, que vale la pena mirar las otras dimensiones, habría que mirarlas con mayor profundidad. Hay muchos trabajos en América Latina que miran pobreza multidimensional, pero muy pocos que miran desigualdad multidimensional, pero hay otros métodos, ¿no? Que esto se puede agregar, etcétera, pero esto es como solo una ilustración. Pero entonces de acá habría que ver cómo es para otros países. Uno podría pensar que en realidad se reduce la desigualdad en el acceso a durables en dimensiones que están muy cercanas al ingreso, pero capaz que otras más duras son más difíciles de revertir, ¿no? Eso sería como un tema a mirar. No les traje información del índice de desarrollo humano corregido por desigualdad, porque me parece que no hay series largas, pero sería una forma de mirar qué tanto la desigualdad de ingresos se trasladó también a logros en salud y en educación, ahora que el PNUD publica regularmente ese índice. La pobreza de ingresos también cayó. Este cuadro capaz que tampoco se ve atrás, es la línea de CEPAL, que es bastante moderada, pero muestra una caída importante en los países. Algunos trabajos de descomposición indican que coadyuvó tanto el aumento fuerte de los ingresos como la caída de la desigualdad, a una mayor reducción de la pobreza y de la indigencia. Pero bueno, desde el enfoque de desarrollo humano, no solo nos interesaría analizar el ingreso, sino analizar la vulnerabilidad y analizar también las condiciones en que la capacidad de las personas para generar ingreso, ¿no? Algo vinculado también más capaz al concepto de autonomía. Ahí entonces les planteaba que el foco de análisis podría trasladarse capaz del acceso al ingreso, mirando la dimensión ingreso, ¿no?, a la capacidad que tienen las personas de generar un ingreso autónomo. Y en la medida en que las personas no tengan una capacidad estable de generar un ingreso autónomo por encima de ciertos umbrales, las podríamos considerar vulnerables en el espacio del ingreso. La vulnerabilidad, bueno,
en realidad ha sido ampliamente discutida en sociología y en otras ciencias sociales. En economía se trabaja siempre tratando como de llegar a algo más operacionalizable. Aquí, en esta presentación le estamos como centrando en el ingreso por la línea argumental en la que estamos y pensándola como la capacidad a lo largo del tiempo de generar un ingreso que nos permita al menos superar la línea de pobreza en forma autónoma. Todo esto porque muchas veces en el enfoque de CEN y del desarrollo humano se hace tanto énfasis en las otras dimensiones del bienestar que se pierde de vista que el ingreso es también una dimensión importante, y esto es particularmente relevante en América Latina por las situaciones de pobreza, etcétera, que experimentamos. Entonces, por eso nos interesaba pensar cómo se podría ver el ingreso desde esta perspectiva. Entonces, lo importante sería tener la potencialidad de generar un flujo de recursos por las personas que las permita ser autónomas. Entonces, estaríamos vinculándolo un poco a la idea de autonomía y agencia en el espacio económico. Y nosotros, hace unos años, bueno, esto se puede vincular a la idea, ¿se acuerdan de la lista de capacidades de Martha Nussbaum? Hay un punto que se llama, que refiere al control material del entorno. Uno podría pensar desde ahí el desarrollo de esta capacidad de generación de ingreso y conectarla así con el enfoque de CEN. Más allá de lo controvertida que sea la lista de Nussbaum, por ahí tendría como un buen enganche. Aquí nosotros entonces nos va a interesar la capacidad de las personas de generar ingreso autónomo, no necesariamente todavía el tema de las transferencias. Ahora les voy a presentar unos resultados que en realidad nosotros los hicimos en el marco del informe del desarrollo humano del Mercosur, hace ya un tiempo, coordinado por Fernando Calderón, que es también docente de este curso. Básicamente nosotros tomamos una metodología de dos autores, Heitman y Berger, y dividimos en 4 a la población, ¿no? Clasificamos a las personas en pobres o no pobres según 2 aspectos. Uno, su ingreso corriente, como lo haríamos en cualquier medición de pobreza. Y la otra, en base a su capacidad para generar ingresos. Entonces, en función de esto, definiríamos 4 cuadrantes. Bueno, si no son pobres de ingreso corriente y tienen capacidad de ingresos, definitivamente los catalogaríamos como no pobres. Si tienen capacidad para generar ingresos, pero son pobres, los llamaríamos pobreza transitoria, porque tienen la potencialidad de superar esa condición, especialmente porque en las encuestas de hogares, que son con las que trabajamos en América Latina, no disponemos de datos de panel, trabajamos en general con cortes transversales, así que no podemos ver, bueno, hay paneles cortos como en Argentina, pero no podemos ver la trayectoria de las personas en periodos largos, entonces tenemos que recurrir a estos artilugios. Los que serían pobres por su capacidad de ingresos, o sea, serían pobres de capacidad de ingresos, pero capaz que los miramos con ingreso corriente y son no pobres, o sea, esos los llamaríamos no pobres vulnerables, porque ante cualquier shock posiblemente podría caer su ingreso. Y finalmente llamaríamos a pobres crónicos aquellos que son pobres por los 2 criterios. Entonces, en base a esta metodología que básicamente hace simulaciones, lo que me interesa transmitirles del método es que lo que hacemos es predecir cuánto sería el ingreso de esas personas, dado su nivel educativo, su género, su edad, cuál sería su ingreso de mercado, y dado el costo que tendría para esas personas salir a trabajar y tener algún sistema de cuidados para sus hijos. Y ahí hacemos varias hipótesis de sistema de cuidados, desde que es totalmente público hasta que le imputamos el costo por las horas que no están en la escuela o el costo total de alguien que cuida a los hijos, ¿no? Entonces,
esto sería un máximo, sería cuánto podrían generar de ingresos esas personas si, dado su nivel educativo y dada su edad y género, consiguieran trabajos de tiempo completo. En otras también simulaciones les estimamos cuántas horas trabajarían, pero básicamente en una estimación de máxima esa sería la idea. Es la metodología de esos autores y después comparamos el ingreso que ellos generarían con la línea de pobreza de CEPAL para tener comparabilidad porque está hecho para los 4 países del Mercosur. Es una línea bastante no tan restrictiva como la del Banco Mundial de 2 o 3 dólares por día, pero bastante más restrictiva de las que usan muchos países, pero el objetivo ahí era tener como comparabilidad entre los países. Por eso usamos esa línea, pero esto también se podría hacer con las líneas nacionales. Entonces, acá está lo que encontramos para los 4 países. Los rojos son las pobrezas crónicas, nos daría 19% en Argentina, está hecho con datos del Gran Buenos Aires, en Brasil daba 15%, en Paraguay 34% y en Uruguay daba 9%. Y después lo azul son los no pobres, después lo otro son los vulnerables, son los verdes, y los transitorios son los marrones. Entonces después lo que hicimos fue estimar, tampoco se ve, qué fracaso, abajo en el eje de las X son las edades. La idea es mirar cómo uno podría ver la trayectoria de la pobreza crónica a lo largo del ciclo de vida, de las 4 pobrezas a lo largo del ciclo de vida, y básicamente lo que encontramos es una mayor probabilidad de enfrentar pobreza crónica en los más jóvenes, y eso se va atenuando con el ciclo de vida porque especialmente para los más calificados la curva de ingresos va subiendo. Esto es bastante parecido para los 4 países del Mercosur. Bueno, esto es por educación, básicamente es lo esperado, a mayor nivel educativo, menor probabilidad de experimentar pobreza crónica. Y acá lo que hacemos es, para las mujeres con 6 años o menos de educación, calculamos cuáles serían sus ingresos esperados a lo largo de la vida, estamos empezando, el eje de las X empieza en 24 y termina en 44, y les vamos agregando hijos. Y entonces vamos poniendo la proporción de las 3, digamos, de los 4 tipos de pobrezas, y la línea naranja es la línea de pobreza. Entonces, básicamente, lo que estamos mostrando es que básicamente las mujeres con 6 o más años de educación tendrían una situación de vulnerabilidad muy alta y de pobreza crónica muy alta, dados su capacidad de generación de ingresos en condiciones de mercado. Entonces, un poco de acá lo que observamos es que hay una proporción de población. Esto está hecho con encuestas de hogares de 2007, de 2006. Tal vez cambiara un poco la situación, pero es algo bastante estructural. Hay una parte de la población que enfrenta niveles de vulnerabilidad y pobreza crónica, más allá de que hay una fuerte caída en la pobreza, es mucho más grande la caída en la pobreza que en la desigualdad, y entonces pensamos que hay un rol relevante para las transferencias de ingreso y por un tiempo largo, porque estas situaciones no son de reversión rápida, y además entran a cuento algunos elementos que planteaba Martín hoy, que tienen que ver con la estructura productiva, los empleos que especialmente estas mujeres vulnerables. Bueno, puse un caso extremo, ¿no? Ahí se va viendo, o sea, no lo detallé mucho, pero se va viendo cómo, claro, cuando vamos agregando hijos, más difícil es alcanzar el umbral de pobreza, ¿no? Y entonces
el sistema, es relevante discutir los sistemas de transferencias no contributivas en este contexto de sectores de la población con niveles de vulnerabilidad importantes, a pesar de estar en un contexto favorable en este momento económico y de reducción de la pobreza. No sabemos qué tan sostenible es esa caída y sabemos que persisten sectores de la población que siguen siendo fuertemente vulnerables a la misma en términos de su capacidad de generación de ingresos, más allá del rol que pueda tener los distintos sistemas de transferencias, y también cómo las personas se combinan en hogares, que es otro tema que también podría reforzar o no la desigualdad, pero que no lo voy a tratar ahora. Entonces, acá se desprenden varias cosas que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, como su inserción, bueno, también de los hombres que son vulnerables, pero había como una situación muy dramática de las mujeres que tienen que ver con su autonomía y con el fortalecimiento de su capacidad para la generación de ingresos y condiciones de empleo. Entonces, una pregunta podría ser en qué medida las políticas de transferencias de ingresos implementadas en muchos de los países de la región u otras políticas, pero acá nos vamos a centrar en esas, estarían coadyuvando a esos objetivos. Esto, bueno, si tuvieron, capaz lo vieron un poco, hay en la región un cambio importante en los sistemas de protección social. Hay una expansión de regímenes de transferencias no contributivas que se originan en contextos distintos en los distintos países y que son, ahora vamos a decir algunas de sus diferencias, pero algunos vienen de sistemas viejos de protección, de seguridad social, como el caso de Argentina y el de Uruguay, y otros vienen en esquemas más nuevos donde no había prácticamente transferencias de ingresos en esos países, ¿no? Esta nueva generación de políticas, como muchos ya deben saber, está inspirada por el enfoque de activos de Birdsall y Londoño. Básicamente, inicialmente tienen este enfoque teórico atrás, que es la idea de que hay que para modificar la situación de los hogares no solo hay que transferirles dinero, sino hay que generar cambios en la dotación de activos de los hogares, entendiendo dentro de esos activos su capital humano, su capital físico y su capital social, y se incorpora entonces objetivos de corto y largo plazo. Los de largo plazo tienen que ver con la educación y la salud, y los de corto plazo con la mejora, con la reducción de situaciones de pobreza. Introducen entonces con lo que se llama contrapartidas o corresponsabilidades, con distintos énfasis, como vamos a ver, y son sistemas bastante focalizados, variando enormemente en sus niveles de focalización. Incluso muchos se han tendido a ampliar. En muchos países esas transferencias se entregan a las mujeres con la idea de que eso podría alterar la distribución de poder intrahogares, por un lado, y también con base en algunos estudios empíricos que sostienen que las mujeres dentro de los hogares asignan en mayor medida el gasto hacia bienes públicos, básicamente de niños, etcétera, que lo que harían los hombres. Hay algunos trabajos que encuentran eso para algunos países y son también sustento de este tema de diseño de política, que después vamos a ver si realmente genera eso, pero es uno de sus fundamentos. Y lo que es interesante también es que muchos de los programas, y eso capaz mañana lo vamos a ver un poquito más en el taller, aunque ahora voy a mencionar algunas cosas, hacen mención a objetivos de desarrollo humano. Los documentos, básicamente los documentos originales de estos programas, muchos hacen mención al desarrollo humano. Otra cosa es ver si efectivamente es desarrollo humano y qué conceptos hay atrás, pero muchos hacen referencia a esto, tal vez por la inclusión de intervenciones que van básicamente a ingresos, salud y educación, que son como pensando un poco más los constituyentes del IDH. Bueno, hay un centro que capaz que conocen en Brasilia, que es el International Poverty Center
del PNUD, que ha hecho como una gran sistematización de información sobre estos programas. Ahí tienen de todo. También CEPAL recientemente tiene un portal. Fabio Vera Suárez, que es uno de los investigadores de ahí del ICP, diferencia a estos programas en base a los que priorizan objetivos de corto y de largo plazo. Eso tiene un poco que ver con las fundamentaciones de estos programas. Algunos priorizan, cuando decimos que priorizan el corto plazo, es porque priorizan la transferencia de ingreso, mientras otros priorizan más la educación y la salud, y en función de eso tienen diseños bastante distintos, y en función de eso pesan bastante o hay mayores o menores énfasis en el control de las contraprestaciones. Hay quienes dicen que las contraprestaciones también tienen un argumento atrás de economía política, porque sería lo que a veces haría justificable para las clases medias pagar impuestos para redistribuir ingresos hacia los pobres. Hay como varios, para las contraprestaciones hay varios argumentos. Uno es de economía política, otros tienen que ver con estos objetivos de largo plazo que mencionaba hoy, que están con distintos énfasis en los distintos programas. En ese libro de Simone Cecchini y Rodrigo Martínez, que les menciono ahí, que está colgado en el portal de CEPAL, ellos hacen toda una vinculación con los sistemas de protección social. Yo ahora no me voy a meter con eso, supongo capaz que ya lo han visto, pero son interesantes todas las discusiones de cómo estos programas se articulan con el sistema de protección social y con la seguridad social más tradicional, y van a encontrar desde países que tienen estructuras completamente paralelas a países donde hay bastante integración entre la protección social o estos programas no contributivos y la seguridad social contributiva. También hay otras distinciones que son relevantes, que tienen que ver con la magnitud de los programas. Hay programas enormes, como el caso de Bolsa Familia en Brasil, en términos de cobertura. Oportunidades también está muy expandido en México en cobertura, y acá también la AUH y en Uruguay las asignaciones familiares, versus otros que tienen coberturas mucho más pequeñas y focalizadas. También varía mucho en términos de los montos transferidos en relación al ingreso y las estructuras de las transferencias. Desde algunos que transfieren un monto fijo por familia, como fue por ejemplo el caso del PANES en Uruguay, ahora asignaciones familiares no es así, hasta otros que el monto transferido aumenta con la cantidad de beneficiarios. A veces tienen escalas de equivalencia como que están topeados hasta un cierto monto, esto en parte porque por potenciales efectos sobre la fecundidad. Bueno, eso se argumenta. Difieren mucho en términos del número de intervenciones involucradas y su complejidad. Algunos básicamente son una transferencia de ingreso, creo que sería el caso de la asignación universal por hijo en Argentina, o el caso de la asignación familiar en Uruguay, o hasta Bolsa Familia, mientras que otros tienen una complejidad de intervenciones adicionales muy grande. Mañana vamos a ver ejemplos de esto en el taller. Bueno, lo de la institucionalidad ya se los dije. El financiamiento también varía. Hay algunos que dependen de financiamiento internacional, o que se originaron con financiamiento internacional y después los países lo hicieron parte de su presupuesto, y otros que están íntegramente financiados con presupuesto nacional. Y también varían mucho en los mecanismos de selección de beneficiarios. Básicamente, algunos usan pruebas de medios, que son básicamente declaraciones de ingreso, y otros usan lo que se llama pruebas de aproximación de medios o proxy means test, que consisten en índices compuestos de diversas condiciones del hogar, con lo cual se establece un umbral de ingreso o de no ingreso. Acercaría más a un concepto de pobreza más estructural, capaz, y aparte evita como problemas de subdeclaración de ingreso que podría haber en estos sectores.
Y una característica es que, como originalmente fueron financiados por organismos internacionales, han sido evaluados con evaluaciones de impacto en mucha mayor medida que otras intervenciones. Entonces, desde el punto de vista como del desarrollo humano, nos podríamos plantear algunas preguntas, como si efectivamente estas intervenciones contribuyen al desarrollo humano, si efectivamente contribuyen a logros en términos de ingresos, salud y educación, si los objetivos en términos de salud y educación son instrumentales, como en el enfoque del capital humano, o son objetivos en sí mismos, como sería más en el enfoque del desarrollo humano. Ahí tendríamos como una diferenciación capaz importante, ¿no? ¿Qué tanto contribuyen a aspectos que son relevantes desde el punto de vista de una mirada del desarrollo humano, que tienen que ver con la autonomía, no solo en términos de ingreso, como mencionaba hace un rato por la vulnerabilidad, sino la autonomía de los distintos miembros del hogar y la capacidad, como diría Dasmir, de presentarse en público sin vergüenza, o sea, otras dimensiones que van más allá de lo del ingreso. Y el tema de la agencia, ¿no? ¿Qué tan compatibles con el enfoque de desarrollo humano son las condicionalidades? O sea, las podemos pensar como un aumento de agencia, porque hay quienes argumentan que es una forma de que los hogares sean más activos, o son imposiciones que serían capaz menos compatibles con un esquema más de derechos. Es un tema que se podría discutir. Después, ¿qué tanto revierten los roles tradicionales de género o los refuerzan? Porque si bien se propone entregar las transferencias a las mujeres por las razones que mencionaba hoy, de alterar las relaciones de poder dentro del hogar, y porque las mujeres se supone que invierten más en bienes públicos dentro del hogar, ¿qué tanto esto refuerza los roles tradicionales y hace que las mujeres estén muy ocupadas tratando de cumplir las contraprestaciones, etcétera? ¿O qué otros tipos de efectos generan, de violencia doméstica, etcétera? ¿Y qué tanto generan en términos de la solidaridad o cohesión social o estigmatización? ¿Qué generan, si tienen efectos en términos de solidaridad, cohesión social o estigmatización de beneficiarios en los países donde se implementan? Sobre este último punto, nosotros estamos generando ahora una revisión sistemática, después capaz que les cuento un poquito para ver qué experiencias hay en los países. Porque si generaran logros en ingreso, logros en salud, logros en educación, pero generaran una cierta estigmatización de beneficiarios, esto sería como que los efectos a largo plazo habría que pensarlos bien, y capaz que habría que pensar los diseños de estos programas. Hay algunos autores que, mirando los estados del bienestar europeos, plantean que los estados que transfieren beneficios universales, en los estados que hay beneficios universales, no se verifican estas rupturas, mientras que sí encuentran algunos indicios de estigmatización cuando los beneficios son focalizados. Hay un trabajo de Rothstein para los países nórdicos y demás, pero capaz que es una discusión a mirar en América Latina. Las evaluaciones de impacto, cualitativas y cuantitativas, realizadas desde la perspectiva del desarrollo humano, capaz deberían mirar algunos de estos aspectos. O sea que no solamente centrarse en dimensiones que surgen puramente de los objetivos de los programas. Entonces, uno podría pensar que hay una agenda de investigación que tiene que ver con hacer evaluaciones de impacto rigurosas, tratando de mirar desempeños más allá de los siempre mirados. Hay mucho hecho y ahora les voy a presentar algunos resultados sistematizados. Como saben, para hacer evaluaciones de impacto se necesitan como condiciones bastante especiales de trabajo, porque se requiere atribuir una
relación causal al programa sobre una determinada variable observada, ya sea que sea cualitativa o cuantitativa, o sea que requiere como un diseño bastante complejo. Acá hay toda una discusión sobre algunos métodos cuantitativos que se han usado, como la aleatorización de beneficiarios, que eso también tiene una discusión que tiene que ver con temas éticos, etcétera, pero no es simplemente mirar antes y después de un programa para saber sus efectos, sino que hay que tener un diseño y hay que tener probablemente o seguramente recursos para poder tener datos antes de la implementación del programa para los beneficiarios, para un grupo de control y después, un tiempo después, para ver qué pasó con unos y otros, ¿no? Se requerirían capaz evaluaciones de impacto cualitativas y cuantitativas. Ahora hay unos enfoques que llaman Q² que tratan, o métodos mixtos que tratan de mirar impactos uniendo las dos perspectivas, porque muestran cosas como bastante complementarias. Entonces, para poder hacer estos análisis de saber de impacto y de qué generan estas transferencias y tratar también de entender sus diferencias, como decíamos, hay muchas argumentaciones muy diferentes que hacen que estos programas, que a veces parecen iguales, tengan efectos muy distintos y tengan argumentaciones conceptuales muy distintas. Básicamente podemos mirar como fuentes los documentos fundacionales, que son bastante interesantes porque muestran la concepción que hay atrás por parte de quienes llevan adelante la política, y eso habla mucho de cómo van a tratar a los beneficiarios, etcétera. Las evaluaciones de impacto existentes y algo que se ha extendido recientemente en la bibliografía bastante social, que son las revisiones sistemáticas de literatura. Las revisiones sistemáticas surgen un poco de la literatura médica, porque para saber qué es lo que efectivamente funciona, o sea, hay tanta discusión sobre, bueno, yo qué sé, si una droga, un remedio produce efectos de un tipo u otro, que se ha recurrido a realizar lo que se llama revisiones sistemáticas para tener, en base a muchas evaluaciones, efectos promedio de lo que surge de estas evaluaciones. Recientemente bueno, no sé si tan recientemente, pero ahora se han extendido más, se hacen revisiones sistemáticas de literatura de evaluación y de percepciones sobre programas sociales, y en base a ellas podemos tratar de ver, salir un poco de la casuística de lo que da la evaluación de cada país. Tienen algunos requisitos, son bastante distintas, son bastante trabajosas de hacer, y son bastante distintas de las revisiones de literatura que uno hace cuando se pone a buscar, a ver evaluación, a ver de un cierto desempeño de educación. Bueno, voy a ver la de Uruguay, la de Argentina. No, hay que hacer todo un protocolo de cómo se hacen las búsquedas de evaluaciones, hay que analizar los métodos utilizados, hay que sintetizar, hay que evaluar la calidad de la metodología con la que se hizo la evaluación de impacto, y después hay varios métodos de síntesis, algunos más narrativos y otros más cuantitativos que capaz que oyeron nombrar, que se llaman metaanálisis. Pero para eso hay que tener bastantes observaciones y no se necesitan bastantes, digamos, informes de evaluación de impacto de muchos programas. Entonces, en base a esto... y otra cosa importante de las revisiones sistemáticas es que tratan de evitar el sesgo de publicación que hay cuando uno mira solamente los artículos que se publican en las revistas académicas, porque está bastante documentado, no solamente en las ciencias sociales, sino en general, que en general los artículos que tienen efectos positivos tienen una mayor probabilidad de ser publicados. Entonces, lo que le llamamos la literatura gris, o sea, lo que no está publicado, a veces no tiene efectos o tiene efectos negativos y no está publicado. Entonces es tan importante revisar lo publicado como lo no publicado para no incurrir en sesgos. Bueno, pero mirando siempre la calidad de lo que estamos trabajando, ¿no? Porque no quiero decir que todo lo gris no esté publicado. Lo gris muchas veces lo gris después se publica, en general, documento de trabajo, después es un artículo. Pero hay que mirar entonces todo.
Si les interesa, hay varios lugares donde hay muchas de estas colgadas. Uno es la iniciativa 3IE, el número 3IE, 3 Impact Evaluation. Ahí hay muchas revisiones sistemáticas y evaluaciones de todo el mundo, y en The Feed, que es un organismo de cooperación inglés también, pero es un área creciente de desarrollo que es útil también para informar a los hacedores de políticas, porque así resume como los efectos y también la heterogeneidad de los efectos, porque una cosa funciona en un lado y otra no. También importa, no solamente cuál es el efecto medio. Entonces, acá yo les traje, ¿cómo estamos de tiempo? ¿De tiempo? 10 Está. Yo hice como una pequeña sistematización de efectos. Seguramente ya los conocen, pero hay algunas revisiones sistemáticas ahí citadas por si les interesa mirarlas. En términos de educación, hay un trabajo de Saavedra y García hecho para la RAND, donde compilan información de 42 evaluaciones de 15 países, hacen un metaanálisis y encuentran efectos sobre la tasa de asistencia de aproximadamente 6% en promedio. O sea, no solo nos importa la magnitud, el signo del efecto, ¿no? Siempre a veces los economistas es significativo, no es significativo, pero no, o negativo o positivo, sino que se interesa la magnitud, porque eso nos habla de cuánto tengo que invertir para lograr qué efecto. Se nos está hablando de un efecto promedio de 6% en la matriculación en primaria, un poco más, ¿cuánto daba? 10% en secundaria, dependiendo de los niveles iniciales. A mayor nivel inicial, efectos menores. O sea, que esto nos podría hacer pensar que uno puede usar estos programas como complemento para fomentar la escolarización, pero si tiene problemas serios de asistencia a un cierto nivel educativo, como es el caso, por ejemplo, de Uruguay en secundaria, por sí solos no van a generar grandes expansiones, ¿no? O sea, en general las intervenciones son como efectos más moderados, no mágicos. Después se encuentran que hay efectos mayores sobre escolarización para aquellos beneficios que no se pagan mensualmente, sino cada más tiempo, y donde hay un mayor control de condicionalidades. Y más efectos en África y Asia que en América Latina, seguramente porque los niveles de partida eran más bajos. Hay otras, y encuentran mucha evidencia de sesgo de publicación y reporte selectivo, de cómo los investigadores reportan resultados. O sea, sería un argumento para mirar la literatura gris. Hay otra en curso de Baer y otros, Chico Ferreira y otros más, que encuentra efectos de condicionalidades. Todavía no está publicada, pero no sé cuáles son los efectos promedio, pero tiene resultados bastante similares. O sea que efectos en educación en general moderados, pero se tenderían a encontrar, dependiendo de estas cosas de diseño que mencionamos. En salud se encuentran efectos positivos en vacunaciones y controles. Ahí les puse otra revisión sistemática que mira nutrición. En nutrición no es conclusivo, ellos encuentran que el efecto medio no es estadísticamente distinto de 0, pero que en algunos países puede tener algún efecto que no lo asocian a las condicionalidades, eso es interesante también, sino a condiciones de partida de los países. Y en fecundidad hay efectos infrecuentes. Hubo en un país de América Latina, creo que fue en Nicaragua, se encontraron efectos positivos en la fecundidad, pero era porque el beneficio subía más que linealmente con el número de hijos. Entonces, después eso se cambió y en general no se encuentran efectos de ese tipo. Hay una revisión sistemática de Naila Kaviar que trata de mirar los impactos económicos, porque ahora hay toda una discusión de cómo se continúa con estos programas para la autonomización de las personas, donde encuentra cierta evidencia de aumento en la adquisición de activos productivos, pero sobre todo para África y Asia. No encuentra efectos negativos sobre la situación laboral, aunque a veces encuentra alguna pequeña reducción en las horas trabajadas.
no encuentra reducciones del trabajo infantil, no generación de presiones inflacionarias, que es un tema en discusión, pero tampoco externalidades económicas muy fuertes. Esto tiene que ver también con el monto en general de las transferencias en los países en desarrollo. Y unos trabajos de Gasparini y otros hechos para Uruguay muestran que debido a que muchas de estas prestaciones, en particular los casos de Argentina y Uruguay, como hay en el caso de Argentina jefes y jefas, había una condición de desempleo, ¿no?, para acceder al programa. Y en caso de Uruguay hay un umbral de ingresos que es muy exigente, que se controla contra la seguridad social, y si te pasaste por un peso, te suspenden. Hay y además, como en Argentina y en Uruguay, los sectores de menores ingresos acceden, y más en esta coyuntura de expansión, al trabajo formal, hay ciertas evidencias de que podrían generar un impacto en la informalidad. Esto tiene un poco que ver con el diseño, con ese umbral, en el caso uruguayo, tan estricto de ingreso, que es un tema que está como en bastante discusión. También hay efectos en reducción de la pobreza, extrema pobreza y en menor medida de desigualdad. Otro tema que nos podría interesar es empoderamiento y agencia. Acá hay un artículo de hace años de Verónica Amarante y Rodrigo Arín que recopilan información, y hay otra revisión sistemática reciente que mira el impacto de asignar las transferencias a las mujeres versus a los hombres, analizando también una cantidad de países. Ahí básicamente lo que plantean ellos es que en algunos diseños se hace referencia a agencia y autonomía en los diseños, que algunas evaluaciones cualitativas encuentran que las mujeres a veces cambian su posición dentro del hogar, y estos mecanismos de participación tienen algunos efectos positivos, pero hay quienes cuestionan que esto refuerza los roles tradicionales de género. Hay unos trabajos muy interesantes para México, oportunidades de Mercedes de la Rocha y Escobar, y después hay un artículo de Maxime Molineux, que capaz que conocen, donde plantean que las mujeres a veces están sobrecargadas porque son ellas quienes están verificando que se cumplan las contrapartidas por ser ellas las beneficiarias. O sea que ahí hay temas, eso de potencial emancipatorio o refuerzo de roles, que habría que pensarlo y que tiene que ver un poco con la discusión del diseño. Sobre el impacto de asignar las transferencias a mujeres versus hombres, se encuentra sí que hay un efecto, que hay mayores efectos en el desempeño de los niños cuando se paga la transferencia de las mujeres, pero que no asegura el éxito del programa. Hay programas que pagan a las mujeres y se encuentra que no tienen impactos, y que acá hay temas de diseño como importantes. Y por último, en solidaridad y cohesión social y su negativo, que podría ser la estigmatización, hay evidencia encontrada. Hay estudios que encuentran evidencia de estigmatización del resto de las personas o de los que no entraron al programa hacia los beneficiarios. Hay quienes no encuentran ningún efecto, y hay quienes, como en el caso de Familias en Acción, Atanasio y otros, que encuentran, bueno, acá hay muchos colombianos, así capaz que pueden comentar, encuentran un efecto positivo en la cooperación. Después está este trabajo de Zimbabue, que encuentra dentro de la comunidad efectos positivos, pero efectos negativos con respecto a la relación con otras comunidades, básicamente porque cuando se eligen ciertas comunidades para ser receptoras del beneficio. Bueno, quedan muchos temas por discutir. La idea básica era pensar, bueno, que solo el crecimiento del empleo no va a reducir la vulnerabilidad, que hay que pensar otras acciones complementarias a estas bueno, hablamos de las transferencias de ingreso, pero como dijimos que son bastante heterogéneas, y mañana capaz que lo vemos en el taller los que estén un poco mejor, y que desde el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano ha habido pocos trabajos de evaluación, de impacto, y que miren desempeños que nos permitan saber cuáles son, si estas intervenciones son compatibles con un enfoque de desarrollo humano, o que nos ayuden a pensar cuáles deberían ser los diseños para que así lo sean. Me parece como que es un tema importante de agenda de investigación, también la discusión de las condicionalidades, y
también de cómo estos programas entran en los esquemas más generales de protección social. Bueno, yo terminaría por acá entonces. Muchas gracias, Andrea. Lo primero que se planteaba era sobre los esquemas, sobre lo que se llama a veces dependencia del bienestar, ¿no? De cómo en algunos países, he estudiado bastante en el caso de Estados Unidos, cómo si las transferencias generan dependencia del bienestar. En realidad, uno ahí podría plantearse varias cosas, ¿no? Uno es, y se vincula con lo que vos planteabas también, cuáles son los esquemas de salida. Ahora está de moda hablar de cómo se gradúan la gente de los programas, no sé si han escuchado esa expresión. Sí, y entonces, o sea, por eso es esta pregunta, que a mí no me gusta la expresión, ¿no? Pero por ahí la pregunta, bueno, no sé, era si generan, qué compra la gente, en qué gasta la transferencia para ver si compran activos productivos, porque ahora la gran preocupación, que también tiene que ver con que a veces empezaron a transferirles las prestaciones en tarjetas magnéticas, es la bancarización, por esa vía generar el ahorro. O sea, hay toda una línea que va por ahí. Creo que en Colombia están bastante en esa línea. En otros países no tanto. Pero la bancarización es como uno de los intentos de generar por ahí ahorro. Yo me pregunto también de qué magnitud de beneficios estamos hablando, ¿no? Porque en general los beneficios en América Latina en relación al ingreso de los hogares no son muy altos. Cuando en algunos sí lo son, en algunos casos llegan al 20% de los hogares, del ingreso de los hogares beneficiarios. Es el caso de Uruguay, por ejemplo, y leí también que es el caso de Juntos en Perú. Pero en general las transferencias son de muy poco dinero, son de $30 mensuales. Entonces, yo me generaría ciertas dudas que eso genere dependencia del bienestar, cosa que se ha pasado capaz en estados del bienestar más generosos. Lo que sí podría haber es algún, y de hecho las evaluaciones de impacto lo que muestran es que no hay en general en América Latina una caída de la oferta laboral por participar en los programas. O sea, si hubiese dependencia de los beneficios, tendríamos que ver caídas en la actividad, en las tasas de actividad. Que ojo, no siempre una caída en la tasa de actividad por efecto de recibir la transferencia tiene que ser visto como que la gente no quiere trabajar, porque depende cuántas horas trabajaban y en qué condiciones. Pero en general eso no se encuentra. Entonces, me parece difícil aceptar la hipótesis de que hay dependencia del bienestar. Lo que sí hay es, lo que sí creo que es peligroso es lo segundo, que tiene que ver con el uso clientelar de estas prestaciones si no tienen mecanismos de ingreso y evaluación muy claros. Eso me parece que es un punto a estudiar y en la ciencia política lo ha trabajado mucho más. Lo que sí me parece que es este tema vigente, capaz hoy más para Argentina y Uruguay, y que es el tema de la potencial informalidad que generan estos esquemas, que eso sí podría ser un problema. No genera, de repente no genera desincentivos laborales, pero sí genera que yo me quede por fuera del sistema de protección social, del sistema de seguridad social contributivo, es algo que debe ser, es un tema que no invalida la transferencia, pero es un tema de diseño que debería ser rápidamente atacado. Entonces, sobre los mecanismos de salida, yo creo que es todo un tema a explorar, porque lo estoy vinculando a lo de las dos preguntas, ¿no? Porque tiene que ver con la capacidad que tienen esas personas de conseguir trabajo en el mercado en condiciones que les permitan generar ingresos. Como veíamos hoy por las estimaciones, y bueno, como ya saben, es bastante difícil dado el nivel de activos que tienen esas personas. Entonces, por eso el diseño de los mecanismos de salida tiene que ver con programas de empleo, con programas de microcrédito, con incentivar al ahorro, pero
cuyas evaluaciones no son muy positivas, o sea, no, porque ahí depende mucho más de las personas, de la capacidad de sostener en el tiempo. Entonces, hay ahí como un tema importante para pensar que no está para nada claro ni resuelto. El tema del control y el tema de, bueno, vos hablabas también de si estaban, yo te iba a preguntar, ¿están evaluados? Vos hablabas de que te parecía que funcionaban mal, no sé si están evaluados el ingreso social, ¿no? Lo que mencionabas. Me parece importante tratar de tener alguna evaluación de impacto creíble, porque sobre todo la evaluación de impacto, si dice que algo no funciona, muchas veces es para corregir el diseño, no necesariamente para decir, este programa hay que cerrarlo. Y capaz que sería una herramienta, yo qué sé. Después la pregunta de control y seguimiento. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento para tratar de entender cómo se hace el control y seguimiento cuando hay sistemas permanentes de transferencias, y básicamente si uno mira los sistemas europeos, básicamente el control es el ingreso y los hogares, se hace vía impuesto a la renta porque todo es súper formal, y lo que hay que hacer es avisar cuando cambia la composición del hogar. Si uno mira América Latina, no sé si acá hay gente de Brasil, debe haber, ¿sí? Bolsa Familia tiene un sistema de actualización del catastro de beneficiarios que es cada 3 años. Es imposible revisitar a todos los hogares, creo que cada 3 años les exigen que actualicen su información, pero es uno de los costos grandes de la focalización, el mantenimiento de la información actualizada de los beneficiarios, si no es, bueno, sobre todo en países enormes, si no es por revisitas. Y básicamente lo que vi donde creo que estaba más desarrollado era en el caso de Brasil, donde a las personas de primera, a los hogares, los hacen entrar por 2 años en el sistema, cualquiera sea su fluctuación de ingreso después hasta un cierto umbral, y a los 2 o 3 años tienen que actualizar la información, pero no es una actualización permanente, como a veces uno podría pensar que debería ser. Y lo que sí se controla, pero es mucho más fácil de controlar, es el ingreso por el lado de la unión con los registros de seguridad social, pero eso genera los otros problemas que mencionaba. Esto de la incorporación a las familias, dentro de los programas creo que hay experiencias, me parece que no son en general, que van un poco por las actividades complementarias a las transferencias o por la autoconstrucción. En el caso que mencionabas, tienen pros y contras, como mencionaba hoy, porque no siempre los efectos son buenos, pero creo que es un camino que ha seguido, por ejemplo, México. Después, o sea, ¿cómo creo que cómo se podían incluir a las comunidades? Hay países que tienen mecanismos de voz de los beneficiarios que son bastante interesantes. Por ejemplo, estos que tienen sistemas más extendidos de transferencias, como Uruguay o Argentina, Uruguay no tiene mecanismos de voz de los beneficiarios de las asignaciones familiares, pero hay algunos países que sí lo han implementado. No sé si Familias en Acción no tiene, y entonces hay como una devolución de percepciones de los beneficiarios, etcétera, que en general no está, no sé si es Colombia, perdón, porque sé que hay un país que lo desarrolló bastante, me pareció un mecanismo bastante interesante de voz y de consulta anual. Y después de la discusión de universalismo y focalización y la estigmatización, no necesariamente los sistemas, los programas focalizados generan estigmatización. Las evaluaciones muestran que algunos sí y otros no, tiene un poco que ver con cómo es el diseño de los programas, con cómo la sociedad recibe, acepta o no que haya personas que reciben transferencias. O sea que no diría que siempre que hay focalización hay
estigmatización también porque hay programas que son hiperamplios, ¿no? Capaz que, y también tienen que ver con el tipo de prestación que se da. A veces la estigmatización se da más en prestaciones que no son monetarias, ¿no? Por ejemplo, los comedores escolares, si no son universales, etc. Entonces, me parece que dentro de las propias políticas focalizadas, pero focalizadas a veces pueden abarcar al 40% de la población, no siempre son, no se imaginen siempre el 1%, hay como que distinguir ahí. Y en la discusión de universalización, de universalismo, yo creo como que podría estar de acuerdo, pero siempre que se combine con esquemas de impuesto a la renta muy progresivos, porque si no estamos haciendo una redistribución hacia los sectores de más ingresos. Me parece que si uno generalizara las asignaciones familiares, por ejemplo, las transferencias a hogares con niños a toda la población, debería también mirar cómo es el esquema de impuesto a la renta y no hacer una sola de las dos cosas. Sí, bueno, yo creo que sobre la primera pregunta, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene que, para mirar impacto, no puede mirar si la pobreza subió o aumentó después que se implementó el programa, porque la pregunta que uno se hace es, ¿qué hubiera pasado si el programa no se implementa? Tal vez la pobreza hubiese aumentado más, o capaz que no. Si tuvo un efecto sobre la oferta laboral que hizo que las personas dejaran de trabajar y ahora solo reciben la transferencia, capaz que son más pobres que antes. Pero por eso les decía que cuando hay que hacer, que el diseño de la evaluación no es mirar antes y después, sino atribuir un efecto causal al programa. Y eso, en el caso de Progresa, se hizo con métodos al principio aleatorizados. Ahora no se puede hacer más porque se extendió mucho. Entonces, yo lo que digo es, me parecen válidos tus comentarios, pero me parece que de la evolución, por ejemplo, de la cobertura y de la evolución de la pobreza, no podemos sacar directamente el impacto del programa en la pobreza, porque básicamente la pregunta de evaluación es una pregunta contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si este programa no se implementaba y todo el resto de las cosas evolucionaban de X manera? Me parece importante lo que planteas de las competencias y de la educación, me parece que va a ser una de las salidas, pero eso no va a impactar la pobreza de ingresos. Eso se va a ver porque de aquí a que logremos mejores sistemas educativos, que logren que la gente genere empleos, que se inserte bien en el mercado laboral, son efectos de largo plazo. Entonces, cuando nos vamos de la dimensión del ingreso, nos vamos no podemos mirar más la pobreza monetaria como variable de desempeño, sino que nos tenemos que ir a las otras medidas. Yo estoy de acuerdo con la educación, creo que es un elemento importante, creo que hace a la sostenibilidad de la caída de la desigualdad que mencionaba al principio, pero que sus efectos son de mediano plazo y que no los vamos a ver en la pobreza. Más aún, a veces los hogares reducen su ingreso porque cae el trabajo infantil, por ejemplo. Es poco, pero podría llegar a pasar y podrían ser más pobres post programa porque sacaron a los niños del mercado laboral y los pusieron en la escuela, por ejemplo. Yo personalmente no creo que sea tan automático que alguien que dejó el sistema educativo vuelva porque le dan una transferencia, porque me parece que ahí hay muchos más elementos que juegan y por eso me parece razonable pensar que estos elementos estas transferencias son un apoyo, pero no son nunca una solución. Pero comparto con el punto de la educación. Sobre la sostenibilidad, una característica de estos programas es que son de muy bajo costo en relación al PBI. Si mirás, te diría que casi ninguno pasa del 2% del PBI, porque tienen
sobre todo los que son transferencia en relación a cualquier otro tipo de intervención. Entonces, tienen impactos a veces grandes y tienen, pero el presupuesto es bastante moderado. No, ahora parezco como una defensora de estos programas. Yo quería, no soy, pero en términos de, son baratos y esa es una de las críticas también, ¿no? Porque es fácil, o sea, transferir ingresos, para mí es necesario, por lo que hablamos de la vulnerabilidad, es relativamente, si uno tiene más o menos un buen sistema de protección social que no sea muy corrupto, desplegar las transferencias, pero las acciones complementarias que vienen después son mucho más difíciles de instrumentar, porque requieren más tiempo, porque requieren otra participación de los beneficiarios, no son tan seguras como entregar plata. Entonces, por eso a veces se desfasan y tenemos como una gran cobertura de la parte de transferencia monetaria y de la parte de transferencia a veces alimentaria y los otros componentes desplegados en mucha menor medida, porque son mucho más difíciles de diseñar y de que sean atractivos para la gente. El punto que planteás, yo me basé mucho en los trabajos de La Rocha y Escobar, etcétera. Voy a mirar ese trabajo que planteás. Cuando hablas de cruzar con otras variables como transición demográfica, estilos de vida, creo que ahí ya hay que ir a los casos de país. Y después, ¿cómo se midió la capacidad para generar ingresos? Se hace lo que llamamos una microsimulación. Vos tenés el ingreso laboral de las personas que trabajan. Tenés su nivel educativo, tenés su sexo, tenés su edad, tenés la región donde viven y algunas otras variables. Entonces con eso estimás una ecuación que te da unos parámetros que te asocian el ingreso a nivel educativo, edad. Entonces después con esos parámetros simulás para el conjunto de la población, también para la que hoy no trabaja, y le simulás las horas. Después le podés restar o no el costo de cuidado de los niños. Básicamente haces eso. De trabajos hechos así para ruralidad, yo no vi, pero nada impide que si tenés una encuesta de hogares con datos rurales, se pueda hacer. Hay mucho hecho para ruralidad. No, y seguramente haya microsimulaciones. Yo microsimulaciones de este tipo de capacidad para generar ingresos no vi, pero se podrían hacerse. No todos los programas son temporales, muchos son permanentes. Y es un tema que ahora está siendo bastante estudiado. ¿Qué pasa con los egresados de los programas? No hay respuestas claras. Me parece que no están encontrando resultados muy positivos de que sus vidas se transformaron. Pero como son programas que empezaron más o menos, el más viejo es Oportunidades y Bolsa Escola, que empezaron en los 90, todavía no sabes, sobre todo las generaciones de niños, qué cosas consiguieron, pero está siendo como evaluado en los programas que tienen más capacidad de evaluación, como sería el caso de México.